Hola amigos, ¿cómo están? Me da gusto saludarlos en este día. Pues en esta bella mañana tenemos una agradable sorpresa para ustedes, porque siempre se ha creído que en nuestras comunidades, en nuestros pueblos, nada más se pregonan las necesidades. Y no, la comunalidad y el arte del buen vivir también es una existencia espiritual, una existencia con el cosmos, existencia con la vida, una reflexión sobre la vida, el amor, la muerte, la naturaleza, las personas, la autoridad. Todo se va a reflexionar en nuestras comunidades. Y también nuestra gente joven, los muchachos, ustedes saben que lo primero que aprendemos allá en el municipio de la comunidad es aprender un arte. Y el arte de la música es uno de los artes que mayor confluencia tienen entre la juventud. Son famosos los músicos oaxaqueños, integrantes de bandas, han ido a estudiar al conservatorio a nivel internacional, a nivel nacional. Bueno, pero también hay escritores, gente que reflexiona sobre el arte de la palabra, el arte del buen escribir, el arte de reflexionar sobre las vivencias y expresarlo en letras, expresarlo en novelas, en cuentos. El cuento a veces es una invención, pero también una reflexión de la realidad. Por esa razón me da mucho gusto presentar con ustedes a Eduardo Ismael. Eduardo es un joven chontán, de ahí del municipio de Tequecitlán. Eduardo, bienvenido. Sé que te gusta escribir, te gusta reflexionar, te gusta la cuestión del arte de escribir y el arte de expresar tu pensamiento por medio de unas oraciones, frases y cuentos como los que hoy tenemos aquí. Bienvenido. Cipriano, muchas gracias. Es un placer estar en tu espacio y otra vez en el canal. De verdad, siempre la pluralidad de voces, la diversidad de las voces que uno puede acceder en esta época, gracias a la diversificación y masificación de los contenidos, nos da espacios como este, y yo te agradezco de verdad la oportunidad de poder charlar con los seguidores, con los quienes nos sintonicen en este momento, y por qué no también hablar de la comunalidad o de la falta de ella, ¿no es cierto? Ahora hemos estado trabajando en el colectivo Cuenteros y con Matanga Ediciones para poder llevar a luz la colección de cuentos contemporáneos oaxaqueños que agrupan a 11 escritores. 11. Exacto, yo soy uno de esos 11 escritores y decidimos probar la aventura editorial, siempre difícil en un medio tan competido y además a veces cuestionado si vale la pena llevar a la luz un libro o no, ¿no es cierto? Y en estas aventuras yo tengo la coincidencia o la fortuna de conocerte hace varios años. No digas años, porque ya pasaron muchos. Algunos ayeres, y siempre esa proclividad a apoyar a quien estaba cercano o quien tuviera curiosidad por acercarse a la literatura. Creo que eres un gran personaje que ha fomentado en diversos municipios, en diversas comunidades, esta iniciativa de personas más jóvenes o la curiosidad o simplemente el apoyo para la organización de eventos culturales. Me queda Hace claro. muchos años, no sé, dirigimos con el difunto Eloy Ramírez un programa en Radio Universidad que se llama Reflexiones de la Sierra Juárez o algo así, donde nos pasábamos una buena hora, 2 horas promoviendo la música, la cultura, Exacto. etcétera, la sierra.
Y yo me acuerdo que te invité una ocasión para que Sí, hubo te presentaras. una jornada de varios programas, tal vez un mes, en donde asistía a, a recitar los primeros poemas que escribía. Yo era muy joven, la verdad es que ¿Como cuántos años tenías? ¿Unos 15 más o menos? sí, como 15 años exactamente, y ahí fue un primer contacto que tuve con la radio, con expresar sin vergüenza pues lo que quieres decir o cómo sientes las cosas, ¿no? En ese sentido, ahora pues gracias a esos esfuerzos no hay tanta vergüenza ahora. O sea, que te nació de vocación. Sí, yo pienso que sí. Tú bien lo decías en la introducción, en las comunidades se, se fomentan muchos oficios, entre ellos el de la música, por ejemplo. Sin embargo, creo que la naturaleza de nuestras comunidades está cimentada en lo que hablamos, en lo que decimos, en lo que nos contamos y en cómo nos los contamos. Entonces, mi familia particularmente, en mi pueblo, en Tequis, siempre poseyó grandes narradores orales, ¿no? Yo tengo ¿Ah, primos, mi primo Luis, ¿no? Primo Luis Bustamante, que era un gran narrador, ¿no? Y era un tipo al que las personas llegaban a las comidas simplemente para escuchar la misma historia, pero contada por él, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es una cualidad que tenemos, ¿no?, las comunidades, y que en las universidades te la enseñan como tradición, ¿no? La tradición literaria, la transmisión de las ideas, que en las academias es muy intelectual a partir de los libros. Pero es realmente una práctica en el pueblo. En los pueblos se practica y se hace, es decir, tú sabes que la historia es la misma, pero hay uno que te gusta cómo lo cuenta, ¿no? El que entona las palabras diferente, el que se ríe, el que le da énfasis a ciertos momentos específicos, ¿no? Fíjate que yo me acuerdo en mi niñez, allá en Xochila, me gustaba ir donde estaban los topiles. Los topiles se reúnen en el atrio del municipio y a la luz de un cigarrito faros, ¿no? Porque de noche nomás se ve el cigarro, cuentan historias. Entonces yo me acostaba o me arribaba un poquito al lado de ellos y escuchaba sus historias. Como tú dices, muchas historias eran repetidas, pero la manera en que contaba cada uno de los topiles, a mí se me quedó grabado muchos cuentos, muchas historias que los expresé en un librito que se llama Cuentos de la Comunidad. Pero ahí lo aprendí. Pero además me daba miedo porque después tenía que irme del municipio a mi casa. Me iba chiflando después de escuchar los cuentos de muertos, del Nahual. Ahí en Xochila le llamamos becuas. El becuas era un canijo animal negro, de ojos rojos. Es decir, en los pueblos hay mucho que contar, Lalo. ¿Y a ti te gusta contar las historias? ¿Qué tipo de historias te gusta contar? Bueno, mira, yo recuerdo una de las historias que más me impresionó cuando era mucho más joven en el pueblo, en Tequis, y eso tiene que ver con los días en los cuales está prohibido morirse, ¿no? Es una temática que hay películas, hay No libros, se vale hay morir ese cuentos, día. ¿no?, en donde está prohibido morirse en cierto día, ¿no? Entonces en mi pueblo se decía, ¿no?, porque pues, sucede, la gente se muere todos los días, es imposible que puedas evitar morirte en un día de fiesta, ¿no? Entonces, en mi pueblo las fiestas caen en julio y todo el mundo te decía que tenías prohibido Morir en ese día. morirte en ese día, exactamente, ¿no? Entonces yo exploré un poco este tema y escribí un cuento que está en la red, sobre este hecho, ¿no?, sobre el funeral de una persona Que en el año nuevo, que murió el día que no que no debía de debía morir. morirse, exactamente, ¿no? Entonces es un tema que a mí me viene desde la infancia, ¿no?, donde escuchaba a mis tías sobre todo burlarse de los difuntos, ¿no?
las mujeres en mi pueblo solían ser muy despiadadas a la hora de afilar los cuchillos y los comentarios. Entonces recuerdo sí mucho estar en la cocina, en la hechura de los tamales y escuchar a mis tías reírse sobre estos difuntos, ¿no? Historias. Exactamente. Entonces, yo te digo, para mí eso fue la base de mi introducción a querer narrar, a querer contar las cosas, ¿no? Una tradición familiar que eso hacían mis tíos. Yo creo que eso es en todas las familias, ¿no es cierto? Te sientas a hablar sobre los que ya no están, ¿no? Ahora que están muy cercanas las fechas de los fieles difuntos, de Todos Santos. Eso a mí me gustaba y yo particularmente, como integrante de mi familia, he sido siempre de los sobrinos, de los nietos, que preguntaba sobre sus parientes difuntos, ¿no? A veces cómo murieron o cómo llegaron a donde están, ¿no? Porque hay muchas historias de migración, hay muchas historias a veces de superación y otras no tanto. Entonces, ahí yo creo que ese fue el inicio, ¿no? Y después, como para quienes salimos de nuestras comunidades, ya en la universidad, me tocó confrontar toda esa vivencia de la comunidad con lo que te decía la academia, ¿no? Con lo que te formaba y cómo venía el ¿Estudiaste conocimiento. filosofía o algo así? ¿Literatura? Sí, estudié literatura, sí, yo estudié literatura en la Ciudad de México, en el claustro de Sor Juana, una universidad dedicada a las humanidades. Es más reconocida por sus colegios de gastronomía y de psicología. Sin embargo, también tuvieron hace ya algunos años la carrera de literatura. Ahora me parece que la carrera está más orientada a la creación literaria, ¿no? A la producción. Creación literaria, literatura. Algunos opinan, Lalo, que la verdadera ciencia del hombre es la literatura. Bueno, Está más allá de la sociología, está más allá de la ciencia política, porque que la literatura no es solamente creación, sino recreación, sí, exacto. ¿no? Pues mira, yo podría apoyar esa teoría o esa idea a partir del lenguaje en sí mismo, ¿no? Nuestra transmisión de ideas, la mayoría es a partir de nuestro lenguaje Claro. común y cotidiano. Y bueno, como se ha dicho y lo han dicho muchos estudiosos, esa misma herramienta que usamos para hacer interacciones comerciales o prácticas, es la que usamos también para seducir a alguien, o para cantarle una canción, o para decir que estamos tristes o estamos El lenguaje es entusiasmados. una manera de interpretar el mundo Sí, sí, sí. y expresarlo. Sí, Por sí, eso sí. la lengua oaxaqueña de las naciones oaxaqueñas, que hay según se supone, hay 16 lenguas, 15 lenguas, pero 200 variantes Sí, exactamente. de cómo va uno expresando eh, lo que uno ve, lo que uno reflexiona, pero la creación literaria, la creación, me imagino que tú, a la hora de escribir, ¿por qué? Porque has vivido alguna experiencia de eso o quieres crear un mundo, ¿no? Tu idea es seguir en el camino de la creación literaria, pero además, aquí tenemos los cuentos de Eduardo Ismael, unos cuentos que además lo pueden consultar en qué página, Lalo. Digo, no sé si puedo hablar de otro medio aquí en la plataforma. No, claro, Bueno, están aquí hay totalmente, aquí no hay. nuestros cuentos, y hablo en plural porque no solamente están mis cuentos, sino están varios cuentos de los integrantes del colectivo, cuenteros. Están en el sitio del Noticias, del periódico Noticias, que es donde... En el sitio de noticias En el sitio pueden de encontrar noticias, tus cuentos. sí, pueden darle Eduardo Ismael, ahí están mis cuentos en el sitio, que son los que, digamos, están con el formato que nos pide la editora del Noticias, es decir, son 9.000 caracteres, máximo 10.000. Entonces, hablando en términos editoriales, podríamos estar diciendo que son cuentos cortos,
No, estos cuentos tienen versiones largas, al menos en mi caso. En algunos casos también de los compañeros del colectivo hay cuentos que han sido reducidos para entrar en el formato editorial del periódico. Sin embargo, hay versiones largas que yo espero poder publicar el próximo año, los cuentos, más cuentos y sobre todo con las versiones íntegras, no las versiones, digamos, fast del periódico, que están hechas para que el lector pues lo pueda consumir más rápido. Cuando tú escribes, Lalo, ¿qué esperas que la gente que te lea? ¿Qué quieres transformar? ¿No? ¿Qué quieres que sienta, que reflexione? ¿Qué esperas en la reacción del...? Mira, la verdad, las dos reacciones que... ¿O eres muy egoísta o más escribes para ti? No. Si nada más escribiera para mí, pues no estaría aquí, ¿no? No estaría aquí el librito. Y te digo, no, yo busco dos reacciones inmediatas. Yo busco, uno, la sorpresa y dos, la risa. La verdad es que creo que en los procesos literarios tiene que haber diversión y sorpresa para que el lector se enganche. No eres un escritor angustiante. No me psicológico. No me considero no me considero un escritor angustiante. Que la gente como lo que decía Rousseau, algo así el orgullo de sí, ¿no? El sentimiento de sí que toda la naturaleza lo tiene, ¿no? Y entonces tú esperas que la gente se sienta bien, porque la risa es sentirse bien. Claro, por supuesto. Es decir, yo estoy muy convencido de que muchos procesos, tanto del ser como de quienes crean en el espíritu, o de la sanación con uno mismo, o del encuentro con uno mismo, tienen que pasar por una situación agradable y divertida. Es decir, no tienen que ser procesos traumáticos, ¿no? O sea, ya es suficiente carga tener la edad que tenemos. Y estar ya la vida es suficiente. Exacto, como para volver a los libros a querer sentirte mal, ¿no? Digo, o más bien a querer sopesar sobre la fatalidad del mundo. Es decir, hay escritores que hacen reflexiones de todo tipo y para todos los lectores. No es mi caso particular, es, te digo, la sorpresa y la risa. Yo creo que esos dos elementos son los que busco. A veces me salen, a veces no. Quizá lo último que causan son gracia los cuentos, pero bueno, eso depende de cada lector y a la hora que tú lo sabes, ¿no? Como autor también que eres, con la cantidad de libros que has publicado, tanto en teoría política como en ficción. Tú sabes que la última palabra siempre la tiene el lector y estás sometido a lo que diga el lector. Pero además de esta idea, socialmente, ¿qué espera Lalo Salud sobre sus escritos? No solamente en lo personal, sino socialmente. ¿Para qué? ¿Para qué escribes? Mira, yo justamente por eso mi interés es la sorpresa y la risa, ¿no? Yo siento que esta combinación puede crear más lectores, ¿no? Ahora mismo, cuando escribes, inmediatamente, yo antes no lo entendía, ¿no? Y tenía una postura mucho más romántica respecto a lo que significaba escribir. Sin embargo, cuando tú escribes, inherentemente eres promotor de lectura, ¿no? Se vuelve algo inseparable, ¿no? Cuando escribes, en esta época te tienes que volver promotor de lectura, ¿no? Y a la hora de promover la lectura en la comunidad, tú estás promoviendo el pensamiento crítico, estás promoviendo la autorreflexión, estás promoviendo, sobre todo, y lo voy a repetir, no importa, el autoconocimiento, ¿no? A la hora que tú te puedes sentar a escuchar a alguien leyéndolo, tienes esa práctica de poder escuchar al otro, ¿no? Y escuchar al otro siempre será una suerte de boomerang, ¿no? Escuchar al otro será siempre un paso más escuchándome a mí mismo, ¿no? Además, como Lalo, yo siento que tú describes a la gente como son, no como deben de ser. Me imagino porque, mira, acá hay una frase de
un cuento que se llama, ahorita te digo, me llamó la atención porque tiene que ver también con tu abuela. Aquí viene Doña Toña. Sí, ¿no? sí. Mira, tú que tienes esos... Se llama Se cancela la Guelaguetza. Dice, también te dije que todo te lo tomas personal. Tus resentimientos no te dejan crecer. Y dice, ándale cabrona, repítelo, repítelo. Si quieres que te diga tus verdades, aunque me escuche Doña Toña. Doña Toña controlaba, Claro, te por supuesto. educaba. Sí, por supuesto, digo, en ese cuento particular, déjame, les platico a los lectores. Ese fue un cuento que en el Noticias no quisieron publicarnos. Es decir, eh, se acercaba la Guelaguetza, entonces yo había soñado que en Cultura, 8 columnas, pues pusieran Se cancela, ¿no? El día de la Guelaguetza. Por supuesto que fue un sueño guajiro, y cuando las personas en el periódico leyeron el cuento, nos dicen, oye, ¿sabes qué? Es que no podemos publicarles eso, ¿no? Se está enganchando un poco, ¿no? Entonces decidimos, por supuesto, no publicarlo en el periódico, ni hacer ningún tipo de aspavientos, ni mucho menos. Finalmente, el Noticias es una plataforma que nos ayuda a nosotros a mostrar nuestros cuentos, y al mismo tiempo pues recibe el apoyo de los contenidos que les damos, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue publicarlos en otra plataforma que tiene el colectivo, que se llama Medium, que son revistas digitales. Y en el cuento sí hay una tensión entre lo moderno y la tradición, que siempre, que en Oaxaca ha Sí, sido un, claro. un tema Es de todos una los años. Exacto. lucha, contradicción. Exactamente. Y sí, en el cuento la señora Toña representa esa tradición, y es por ello que de alguna manera los personajes que discuten no quieren insultarse frente a ella, ¿no? No quieren decir barbaridades frente a ella, aunque Doña Toña pues es la más cabrona de todas, ¿no? Sí, digo, entre paréntesis, por supuesto, tú que conoces a mi familia, mi abuela se llama Sí, sí, Antonia, Doña y, Toña, sí. y- y claro, es un nombre que a mí me gusta usar para las mujeres empoderadas. ¿Y por qué razón en cancelar la Guelaguetza? ¿Cuál era tu idea? Bueno, en el cuento está planteado una reformulación, es decir, básicamente no que haya una sola, ¿no? Sino que haya varias, que ya es algo que sucede como tal. Hay guelaguetzas en En un todos montón de lados. municipios, sobre todo en los conurbados. Sin embargo, en el cuento se expresan críticas muy, muy populares respecto al evento que se hace en el Cerro del Fortín, ¿no? Críticas muy, si se les paga a los bailarines, cuánto se invierte, si hay claridad en el manejo de los recursos, es decir, cosas muy, si tú quieres, hasta elementales, ¿no? Pero que para lo que significa la Guelaguetza, no solo como tradición, sino como marca, pues son cuestionamientos que en ese día pues no cabían en la prensa Además, la Guelaguetza estatal. es un rito, ¿no? Sí, por supuesto, yo lo digo como mi opinión personal. Yo adoro la Guelaguetza, es algo que disfruto eh, en su totalidad. Siempre intento ir a no solo a una, sino a las diversas. Por ejemplo, este año estuve en la de Cuilapan, donde también pusieron una feria de mezcal, y fue bastante agradable. Entonces, yo estoy completamente a favor de la Guelaguetza. Sin embargo, estoy completamente a favor de que se cuestionen estos temas, ¿no? De que se hable, de que se publiquen sobre todo. Y bueno, si se lee el cuento es una plática entre dos personas que están comiendo unas memelas en Santa Rosa. Eso es lo que sucede en el cuento. No se insulta a nadie, no se llama a nadie a bloquear la Guelaguetza, que bueno, en la historia del Estado hemos tenido momentos donde no se ha realizado por cuestiones políticas. Pero sí, por eso decidimos meterlo en esta colección, un cuento que había causado cierta ámpula, ¿no? en los medios. Yo creo, Lalo, que ojalá que tu camino por la literatura este es realmente un arte, una vocación,
Y que cuando ya tengan las barbas blancas como yo, ¿no? Ya tengamos, no sé, cuántos cuentos, a lo mejor una novela, Sí, yo espero que el próximo ¿no? año Una novela, se yo creo concrete mi que... novela, que ha sido un tormento para mí ¿Estás el escribiendo una realizarla. novela? Sí, estoy en el proyecto de escribir la novela. El próximo año vienen algunos otros proyectos y yo quiero concretarlos con la hechura de una novela, que me parece que pues ya tengo edad para poder narrar una novela. Me sentí antes muy inmaduro para hacerlo. Entonces yo creo que han pasado suficientes cosas como para poder tener el temple de narrar una historia con mucho más peso, como Una exige una novela. historia... ¿Te consideras netamente un escritor oaxaqueño? Sí, completamente, completamente. Eso fue algo que me criticaban mucho en la universidad, y comentaba yo con mi maestro de literatura del siglo XIX, porque él me decía, mira, tú dices, antes de ser mexicano, dices que eres oaxaqueño, me decía. Y eso confirma la fragilidad del Además nacionalismo. de sangre chontal, porque tú Sí, naciste en la región de la Chontal. sí, yo nací en Tequisquislán. Desafortunadamente, mi generación ya no habla la lengua. Y bueno, lo que voy a decir no es desafortunado, digo, finalmente es la historia de nuestra comunidad, pero por nuestra cercanía con el istmo, digo, a Tequis se le dice la llave del istmo, todas nuestras fiestas pues adquirieron la Carácter, proporción, el color color. y pues todos los ritos ismeños, ¿no? Entonces, hay quienes no se asumen en Tequis como ismeños, sino como chontales. Y hay quienes en Tequis también se asumen como ismeños y no como chontales. No como Entonces, es chontales. una pues, situación peculiar, como en un lugar tan pequeñito puedes tener incluso dos sentidos de pertenencia a dos culturas tan distintas. Hay un pueblo arriba, ahí en el istmo, donde, no recuerdo cómo se llama este pueblo. Eh, en el mismo pueblo conviven dos culturas, la mija y la zapoteca. Ahí están juntos, ¿No, viven ¿no será juntos. Mixtequilla? No. Más o menos, por ahí, no recuerdo ahorita, perdón por no acordarme el pueblo, pero la mitad de la población mije y la otra mitad de la población zapoteca, y conviven, ahí están, y conviven y se entremezclan. Realmente lo que algunos antropólogos le llaman interculturalidad, ¿no? Hay una comunicación de culturas, pero pero Lalo, la verdad es que te auguro éxito en el camino de la literatura. Claro, el que sigue el camino de la literatura, no hay veredas reales en el éxito, sino caminos escabrosos. Sí, por Muy supuesto. escabrosos, muy duros, ¿no? Pero cuando uno tiene vocación, cuando tú dices yo quiero destacar, quiero expresar algo, quiero decirle, es como mi caso, por ejemplo, yo soy politólogo, escribo sobre ciencia política, sobre cuestiones de poder político, alternativas políticas para el país, para el Estado, para los municipios. Pero en la literatura también es una punta de lanza para mejorar la vida de los hombres. ¿Cómo la ves? Completamente de acuerdo. Yo te lo reitero. Para mí siempre que alguien lee un cuento mío y lo disfruta o le da gracia o me dice, oye, esta parte está muy divertida, siento que esa conexión que se hace a partir del lenguaje y que te diviertas leyendo algo y no viéndolo en una imagen o escuchándolo en audio, trasciende a las personas, ¿no? Y bueno, las personas defienden sus tiempos libres, defienden el Claro, tiempo libre. ¿Y qué hace uno en el tiempo libre? Pues se lee, ¿no es cierto? Entonces, claro. cuando defiendes ese momento de intimidad, estás defendiendo un tesoro de la comunidad. Entonces, por supuesto que estoy de acuerdo y repito un consejo que me dio un amigo politólogo, igual muy parecido a ti. eh, no hay mayor paga para un escritor que el reconocimiento. Y que ¿No? te lean. Que te lean, por supuesto. Es decir, Gracias, Lalo. Pues muchas gracias, amigos. Muchas gracias por estar gracias. aquí con nosotros. Muchas gracias, Eduardo Ismael,
que haber venido a este espacio de comunalidad. El arte del buen vivir, pues que se la pase muy bien, muy buenas tardes, muy buenos días para algunos que nos ven en otro continente. Muchas gracias, que la pase muy bien. Saludos.